Un pequeño error, un miedo oculto, un secreto tan profundo, que le tomó una vida, y le dio a otro un nuevo comienzo. En Saint-Méry-Mais, nada era como parecía una verdad al acecho en las sombras, esperando que el momento adecuado salga a la superficie. Cuando el miedo de una mujer la llevó a manchar sus manos con sangre, la verdad alguna vez sale a la luz del sol de la mañana, se filtró a través de las cortinas de encaje de Danemé, con una suavidad fantasmal, lanzando patrones intrincados a través del piso de madera pulida, bailando como espectros silenciosos, mientras la señorita Eliza Marlowe estaba ubicada en su profundo sillón de terciopelo, un lugar que había reclamado durante años, usado lo suficiente como para ir precisamente. En su regazo descansaba un modesto tapiz en progreso. La aguja se deslizaba dentro y fuera, como si sus dedos tuvieran memoria independientemente del pensamiento, cosiendo rosas en un telón de fondo de zarzas torcidas. Afuera, el jardín se balanceó bajo el peso de la floración de finales de la primavera, lavanda pesada de perfume, sí, dulces guisantes que alcanzan el sol, y las rosas carmesí profundas, asintiendo como secretos que esperan ser hablados. La calma era una chapa, demasiado suave para confiar. Clara Finch, su doncella tranquila pero afilada, entró con una bandeja plateada. El tintineo de porcelana fue de forma antinatural en la quietud de la habitación. Gracias, Clara, dijo Eliza con una leve sonrisa, su voz, baja y deliberada. El aire se siente extraño hoy, cálido, pero no acogedor. Clara dudó, luego dijo, están diciendo cosas extrañas en las tiendas. Si la gente habla como si algo viene, aunque nadie dirá qué. Eliza levantó una ceja, bebiendo su té, mientras sus ojos permanecían fijos más allá del encaje de la ventana, no en las flores, sino en los espacios entre. Su conversación se desplazó, exteriormente mundana, tocando la fiebre del pueblo, y sus rivalidades familiares, pero debajo de la superficie, sus palabras se tejieron alrededor de las corrientes tácitas, el avistamiento de una figura sombría que se desliza desde la oficina de correos bloqueada después del anochecer. La esposa del verdulero, vista limpiando las lágrimas de su mejilla detrás de las cajas apiladas, mientras la voz de su esposo, afilada y fría, se escuchaba por el callejón. Las repentinas ausencias del vicario, y sus miradas nerviosas cuando se hacen preguntas simples. Estos no eran solo cuentos ociosos. Eliza, que había pasado toda una vida leyendo los corazones de las personas como libros con portadas desgarradas, sabía mejor que la mayoría, el verdadero peligro nunca se declaraba a sí mismo, se sangraba a través de las grietas de la rutina. Al final de la semana, el primer corte de energía llegó como un aliento contenido demasiado tiempo, y luego liberado. En un momento, el pueblo brilló en su tranquila domesticidad, y al siguiente, cayó en un silencio antinatural. El patrón se repitió durante los días, la oscuridad que descendía justo después de la puesta del sol, reduciendo las conversaciones a mitad de oración, hundiendo cocinas y salones en la confusión parpadeante. En la mercería, los rumores giraban más rápido que los rollos de cinta. Algunos culparon a las actualizaciones eléctricas del consejo, otros insinuaron sabotaje, y una anciana, temblando mientras compraba agujas, murmuraba sobre algo inhumano, algo que no pertenecía. Clara trajo fragmentos a casa de estas historias, y Eliza escuchó. No las descartaba, sino que las catalogaba con la precisión de alguien que entendía que la verdad a menudo tenía absurdo como una máscara. Ella recordaba la guerra, la forma en que las sombras se habían escondido una vez más que las bombas, la forma en que los apagones habían descubierto la fealdad, incluso en las personas más gentiles. La luz de las velas revela más de lo que la electricidad podría. Una vez murmuró,
encendiendo un fósforo con una gracia cuidadosa. El agente Hawthorne, demasiado ansioso y demasiado verde, hacía rondas que no sabía cómo interpretar, llamaba a las puertas, hacía preguntas que temblaban en los bordes de la relevancia, y se alejaba más cargado que antes. Thornbridge estaba cambiando, lentamente, como la tierra antes de un sumidero. Luego vino la quinta noche, la campana del pueblo golpeó 9, y la luz murió con ella. Un latido más tarde, todo el pueblo se disolvió en la sombra, no caótica, sino deliberada, como una cortina que bajaba en un escenario. La quietud que siguió no estaba vacía, era densa, pesada con la sensación de que algo estaba mirando. Eliza se puso de pie con calma, recuperando el candelabro de latón de la mesa del salón, encendiéndolo con una mano practicada. La llama chisporroteó, luego se mantuvo estable, lanzando sombras temblorosas contra el papel tapiz. Al otro lado de la carretera, la casa de Lavinia Blackwood se alzaba, una estructura alta y orgullosa, ahora tragada por la oscuridad de terciopelo. Lavinia, meticulosa y solitaria desde la muerte de su hermana, siempre sacaba sus cortinas precisamente a las 8:47, pero esta noche, no hubo movimiento, sin parpadeo, solo el tenue contorno de una casa que debería haberse sentido vivida, pero ahora se parecía a algo abandonado. Eliza sintió un frío profundo, uno que se arrastró a lo largo de su columna vertebral con la certeza del instinto, no el miedo, sino el reconocimiento. Algo había cambiado, algo irreversible. Cuando llegó la mañana, no trajo paz. La noticia llegó en fragmentos, como un espejo roto que refleja demasiados ángulos. Lavinia Blackwood, encontrada al pie de su escalera, cuello torcido, ojos bien abiertos, su rostro atrapado en una expresión en algún lugar entre la conmoción y la revelación. Una figura de porcelana yacía destrozada a su lado, y un olor extraño y metálico se aferraba al aire, dulce y quemado, inalcanzable. Eliza no dijo nada durante mucho tiempo, pero su té se enfrió, intacto, y su aguja nunca volvió al tapiz ese día. Fue justo antes de las 7, cuando el eco del grito de Molly Hemsworth atravesó la quietud de Hawthorne Lane, un sonido alto y astillado, que revoloteó a las aves de los árboles, y envió cortinas contrapuestas en las somnolientas ventanas de Sentalte. Molly, la joven criada de la casa, apenas tenía 17 años, había salido de la cabaña cubierta de hiedra, que pertenecía a la señorita Edith Lonsdale, solterona, exdirectora y disciplinaria de carácter de hierro, con su delantal rayado de hollín y pánico, los ojos muy abiertos, como si hubiese visto algo que su mente no podía asimilar. Los vecinos surgieron en bata y zapatillas, reuniéndose en grupos cautelosos, cuando el agente de la aldea, Wilfred Talbot, llegó sin aliento y pálido, dentro de los tenues confines de la modesta cabaña de ladrillo. Edith yacía arrugada al pie de la escalera, su cuerpo torcido de manera antinatural, el cuello doblado como si se hubiera roto a mitad de giro. Una sola zapatilla bordada todavía se aferraba a su pie. Una vieja lámpara de queroseno, usada solo en emergencias, se hizo añicos cerca de las escaleras, su aceite filtrándose en la alfombra desgastada, como la sangre. Oscuridad otra vez, murmuró el doctor Aldwych, limpiando sus gafas mientras la pronunciaba desaparecida. El apagón debe haberla arrojado, pero Eleanor Finch, la bibliotecaria retirada y observadora, no oficial de rarezas de la aldea, sabía demasiado bien para aceptar esa explicación sin dudar. Edith Lonsdale había sobrevivido a 2 guerras, 3 incendios en la casa, y un intento de robo con nada más que un palo y la pura fuerza de su resplandor. Ella no era el tipo de mujer que tropezaría ciegamente en la oscuridad, ni una para encender una lámpara de aceite cuando, con orgullo,
Tenía iluminación de pasillo con sensor de movimiento instalada para mantenerse moderna. Esa misma mañana, Eleanor caminó hacia la cabaña Lonsdale, bajo la apariencia educada de entregar lirios, la flor menos favorita de Edith. En el interior, el aire estaba teñido con algo acre debajo del esmalte de lavanda, y mientras el agente Talbot murmuraba a través de formularios, y el doctor Alwick empacaba su kit, los ojos de Eleanor rastrearon los detalles que otros pasaron por alto. La válvula de gas del calentador estaba apagada, pero una leve calidez aún irradiaba del aparato. Un borde de la barandilla, agrietado, brillaba, recién astillado, pero no se encontró ningún punto de impacto coincidente. Y en la repisa de la chimenea, una foto de Edith, con su sobrino separado, Thomas Greaves, había sido retirada de su marco habitual, ahora yacía en una pila de facturas no pagadas. Eleanor dijo poco, pero dentro de su mente, las piezas comenzaron a encajar en una imagen que no le gustaba. Thomas había regresado hace solo 4 días, sonriendo demasiado ampliamente, sus manos demasiado ensayadas, afirmando reparar las cosas después de años de silencio. Había hablado en el pub sobre viejas casas familiares y dolores de cabeza por herencia anoche. La señora Durrell, la jefa de correos, lo había escuchado preguntar sobre los planos de cableado de la propiedad Lonsdale. ¿Por qué un sobrino preguntaría eso? Y más curioso aún, ¿por qué la corteza habitual de Edith rechazó a los visitantes esa mañana? Al anochecer, el pueblo estaba inundado de susurros, no de dolor, sino del agudo cuchicheo de sospechas disfrazadas de cortesía. Detrás de cada condolencia había una segunda mirada, y en las horas silenciosas que siguieron, Eleanor se sentó en su silla, el tejido intacto en su regazo, sus ojos mirando hacia el carril apagado, donde los secretos se movían como el viento a través de los setos invisibles, pero nunca quietos. La tranquila ciudad de Windmere Hollow siempre había sido un lugar donde los secretos cocinaban debajo de la superficie, como una olla que quedaba demasiado tiempo sobre una llama baja, amenazando en silencio con hervir cuando menos se esperaba. En un crujiente lunes por la mañana, el misterio a fuego lento que se había mantenido durante meses, finalmente hirvió por encima. Eleanor Weatherby, la solitaria viuda, había sido encontrada muerta al pie de las escaleras del conservatorio. Su cuerpo, quieto y dispuesto con una precisión misteriosa, parecía casi demasiado inmaculado para una caída accidental. Eleanor, con su jardín finamente cuidado y una existencia como ermitaña, había vivido una vida de tranquilidad calculada. Su repentina muerte, considerada un accidente por el agente local, era demasiado ordenada para que Ada Langley la aceptara como verdad. Ada, una mujer cuya mente aguda había sido perfeccionada por años de observar la naturaleza humana y los actos silenciosos del engaño, había sospechado desde hacía tiempo que algo más oscuro acechaba bajo la superficie de la vida de Eleanor. Un amor por la botánica, una obsesión con los detalles, que había compartido con Eleanor durante años, no podía explicar la sensación creciente de inquietud que Ada había sentido en sus últimas conversaciones. Las crípticas cartas de Eleanor habían levantado banderas rojas, referencias a sombras que se arrastraban en las esquinas de su invernadero, sonidos extraños por la noche, y la sensación inquietante de que las cosas en su casa estaban siendo movidas, lo suficiente como para notarlo, pero no ser notado por quien lo hace. Pero fue la línea que Ada encontró en la carta final, escrita solo unos días antes de su muerte. Si algo me sucede, busca en el jarrón azul detrás de la cortina de la guardería, lo que la heló hasta los huesos. El jarrón había estado allí por años, intacto, sin ser perturbado, una reliquia familiar de tiempos mejores, antes de la soledad de la vejez. En la mañana después del descubrimiento,
Ada llegó a la casa Weatherby. Sus pasos eran deliberadamente tranquilos, mientras se acercaba a la puerta con un modesto ramo en mano, romero para recordar, bluebells por constancia. La señora Endicott, la compañera de Eleanor, que había estado empleada solo por unos meses, saludó a Ada con una expresión rígida, los ojos enrojecidos por el duelo de la noche anterior. Había algo demasiado controlado en el comportamiento de la señora Endicott, un dolor practicado, como si lo hubiera ensayado. Se ofrecieron las flores, las condolencias apropiadas fueron pronunciadas, pero la mirada de Ada ya comenzaba a escanear los alrededores, señalando las cosas que estaban mal. La casa parecía casi demasiado silenciosa, demasiado quieta. El piso estaba pulido hasta brillar, las flores en el pasillo arregladas como si esperaran compañía. Era todo demasiado inmaculado para alguien que había muerto bajo circunstancias tan repentinas e inexplicables. Dentro de la casa, Ada se movía por las habitaciones con la precisión de alguien que había aprendido el arte de la observación tras años de fiestas de té y reuniones silenciosas en salones como ese. El salón, una vez santuario de Eleanor, estaba inestable. La fotografía familiar de Eleanor y su difunto esposo, una vez exhibida con orgullo sobre la repisa, había desaparecido. Los ojos de Ada se fijaron en el lugar donde una vez estuvo, ahora desnudo, como si una parte del alma de la habitación hubiera sido retirada. La señora Endicott, sintiendo el escrutinio de Ada, ofreció la endeble excusa de que la fotografía había sido retirada para la limpieza, pero Ada no estaba convencida. Eleanor siempre se había enorgullecido de mantener todo en su lugar, cada superficie libre de polvo, y el momento de la ausencia de la fotografía era demasiado conveniente. En el conservatorio, el corazón del amado jardín de Eleanor, Ada notó la humedad en el piso, pero no había signos de caída, ninguna planta desarraigada, ninguna maceta volcada. Todo estaba como siempre, salvo por una cosa, el diario que faltaba, el libro de cuero en el que Eleanor documentaba meticulosamente sus descubrimientos y bocetos botánicos, no se encontraba por ninguna parte. Su ausencia tiró de la mente de Ada. Era demasiado importante para Eleanor, demasiado apreciado para estar fuera de lugar tan descuidadamente. Se inclinó para examinar el piso cerca de las escaleras, donde se había encontrado el cuerpo. Una taza de té rota yacía cerca del descansillo, pero no había huellas en el polvo, ni signos de lucha. Todo era demasiado pristino, demasiado perfecto. Luego, como si esperara ser encontrado, la mirada de Ada se fijó nuevamente en la repisa, esta vez captando el débil reflejo de un objeto perdido, el jarrón azul, la preciada posesión de Eleanor. Ya no estaba, pero el jarrón había estado en la guardería. Ada estaba segura de ello, lo recordaba claramente de su última visita, ubicado junto a una delicada orquídea, perfectamente colocado, y ahora había desaparecido. No era la primera vez que algo desaparecía, se dio cuenta Ada. Eleanor le había confiado una vez la sensación de que las cosas se reorganizaban cuando no estaba mirando, como si alguien alterara sutilmente el orden de su vida. Mientras Ada permanecía en el salón, una habitación llena de objetos que una vez hablaron del orden y armonía de Eleanor, sintió una innegable inquietud arrastrarse por su pecho. La señora Endicott, observándola de cerca, parecía demasiado interesada en mantener su dolor compuesto, pero Ada no tenía tiempo para falsas pretensiones. Su mente estaba acelerando, sus pensamientos ensamblaban las piezas del rompecabezas más rápido de lo que podía mantenerlas en su lugar. El diario que faltaba, la fotografía que faltaba, el jarrón perdido, la caída demasiado perfecta, estaba demasiado limpia, demasiado calculada. No fue un accidente,
y Ada comenzaba a sospechar que el accidente era una artimaña cuidadosamente orquestada. Eleanor no había caído. Ella había sido colocada allí. Más tarde, esa tarde, el agente Ridgway vino para confirmar lo que Ada ya había sabido. La causa de la muerte había sido un golpe en la cabeza, consistente con una caída, pero el resto de la evidencia no se sumaba. La ausencia de lucha, el posicionamiento deliberado del cuerpo de Eleanor, los objetos faltantes, era demasiado para descartarlo como coincidencia. Y Ada estaba segura de que alguien en esa casa, se había esforzado mucho para que pareciera un accidente. Esa noche, cuando la ciudad de Windmere Hollow se instaló en su familiar silencio, Ada se sentó junto a su chimenea, mirando las brasas crepitantes. Ella recuperó la última carta de Eleanor del bolsillo de su abrigo, y la releó con un renovado sentido de urgencia. Eleanor sabía que se acercaba algo. Ella se había estado preparando para ello, dejando atrás pistas que Ada seguiría ahora, indicaciones que no hablaban de una caída, sino de una muerte planificada, cuidadosamente oculta debajo de la apariencia de un simple accidente. Y Ada Langley, meticulosa e inquebrantable, estaba preparada para desentrañar el misterio, sin importar cuán cuidadosamente se haya ocultado. Al amanecer, con la luz aún débil en el horizonte, Ada regresó a la casa de Weatherby. Encontraría las respuestas que Eleanor había dejado atrás, respuestas que revelarían no solo la verdad de la muerte de Eleanor, sino el corazón oscuro de una tragedia que había sido cuidadosamente enmascarada durante demasiado tiempo. El jarrón perdido, el diario, la fotografía, todo saldría a la luz. Y una vez que Ada hubiera descubierto la verdad, nadie podría silenciar los susurros de Windmere Hollow nuevamente. El sol ya había comenzado su lento descenso cuando la señorita Marple se sentó en el banco de la iglesia desgastada, su mirada suave pero penetrante, mientras Edmund Drake pasaba con las manos metidas en sus bolsillos, su rostro un retrato de impaciencia poco velada. Había regresado a la aldea con un aire de arrogancia. La noticia de la muerte de su tía le venía, apenas había alcanzado sus oídos antes de que regresara a un suelo familiar. La señorita Marple lo conocía desde hacía muchos años, desde su infancia inquieta, cuando estaba más a menudo en problemas que no. Su comportamiento hosco coincidía con las tormentas que parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Le venía, siempre la severa matrona, una vez lo había enviado al extranjero con la esperanza de refinar su carácter, pero parecía que todo lo que la distancia había hecho era alejarlo más de las mejores partes de sí mismo. Y ahora, él estaba aquí, apenas un día después de la noticia de su fallecimiento, ya investigando sus asuntos con una curiosidad calculadora. Mientras arrinconaba al reverendo Calthrop después de las oraciones de la tarde, su voz era baja pero insistente, exigiendo saber si había un testamento. Después de todo, siempre había sido meticuloso en tales asuntos. La respuesta del vicario fue cautelosa. Sus manos se apretaron como si se aferrara a algo más que solo la verdad. De hecho, pero el abogado aún no ha revelado sus últimos términos. La cara de Edmund no traicionó ninguna emoción cuando se volvió. Sus ojos escaneaban el jardín de Pinkerton con un interés separado y casi clínico, como si estuviera evaluando la tierra en sí misma en lugar del legado de su tía. La señorita Marple, que había estado observando silenciosamente desde el banco, se elevó con una gracia que desmentía su edad y se le acercó con su aire habitual de bondad compuesta. «Un asunto tan triste, señor Drake», comentó suavemente. «Debe ser difícil regresar en tales circunstancias». La miró con un débil parpadeo de desdén, ofreciendo solo un breve asentimiento antes de despedirla con su mirada. Sin embargo,
La voz de la señorita Marple llevaba una corriente subterránea que parecía atraparlo desprevenido. Los lazos familiares tienen una forma curiosa de revelarse, ¿no? En los tiempos más inconvenientes o oportunos de los tiempos. Sus palabras colgaban en el aire entre ellos, y cuando se giró para irse, Edmund se quedó para reflexionar si hablaba de la mera amabilidad, o si había algo más acechando debajo de su fachada de cortesía. Al día siguiente, la señorita Marple se encontró invitada a Pinkerton Cottage, la invitación proveniente de la señora Blackwood, con una urgencia que levantó sus sospechas. El té, cuando se servía, era fuerte, casi amargo, servido en una taza de porcelana agrietada, que parecía reflejar los propios nervios fracturados de la señora Blackwood. Sus manos temblaban mientras se vertía, traicionando un nerviosismo que tenía poco que ver con el té en sí. La señora Blackwood, aunque generalmente fastidiosa en sus formas, apareció fuera de lugar cuando comenzó a hablar de Lavinia. Ella siempre fue muy estricta, murmuró la señora Blackwood, mirando por la habitación, su voz bajando como si las paredes pudieran escuchar. Todo tenía que ser tan, muy bien. La señorita Marple ofreció una sonrisa suave, aunque su mente ya estaba funcionando. De hecho, pero a veces, tales mujeres son las más fáciles de entender. Sus expectativas son tan predecibles. La señora Blackwood dejó escapar una risa corta y nerviosa antes de continuar, su voz teñida con algo más oscuro. Pero últimamente, ella no era ella misma. Se distrajo, escribía cartas, hacía listas, quemaba documentos. Hizo una pausa, como si no estuviera segura de si continuar, pero luego su voz cayó aún más bajo. La atrapé una vez, mirando una fotografía, llorando. Cuando le pregunté si no estaba bien, me pisó. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de la señora Blackwood. El dolor puede ser extraños, dijo gentilmente, o la culpa. Los dos a menudo se parecen mucho. Los labios de la señora Blackwood presionaron en una delgada línea, sus ojos se estrechaban imperceptiblemente, aunque no dijo nada más. La conversación permaneció inquietamente en la habitación, como una nube de tormenta al borde de la ruptura. Más tarde, ese día, la señorita Marple se encontró con el reverendo Calthrop una vez más, esta vez en el cementerio, donde estaba atendiendo los rododendros recién plantados. Sus dedos acariciaban suavemente las delicadas flores. Pensé que podrías estar aquí, comentó la señorita Marple, su voz ligera, aunque su mirada era aguda. Las hortensias se ven espléndidas este año. El vicario levantó la vista, una pequeña sonrisa rizándose en las esquinas de sus labios. Así, la obra de Dios, aunque admito que me enorgullece la jardinería. La señorita Marple asintió pensativamente, pero luego, en un tono casi informal, preguntó: «He oído que Lavinia estaba considerando cambios en su voluntad. ¿Te mencionó algo al respecto?» El vicario dudó por un momento, sus ojos parpadeando con algo ilegible antes de responder, su voz medida. «Ella lo hizo, aunque no en detalle. Vino a mí hace 2 semanas, muy molesta. Dijo que había cometido errores en el pasado, cosas que lamentaba, y tenía la intención de corregir». Hizo una pausa nuevamente, como si sopesara si revelar más, y luego agregó: «Ella mencionó a la familia, algo merecedor, más merecedor que otros, aunque no dijo quién exactamente». La mirada de la señorita Marple permaneció fija en su rostro, su expresión ilegible. «Ya veo», murmuró. «Supongo que la animaste a poner las cosas en orden entonces». El vicario dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible, con los labios apretados. La señorita Marple, satisfecha con la información, deja caer el asunto por el momento, pero las piezas estaban empezando a caer en su lugar. El comportamiento críptico de Lavinia,
sus preparativos, sus misteriosos últimos días. Algo no estaba bien, y la señorita Marple, como siempre, estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar cuán cuidadosamente se haya ocultado. La señorita Marple había estado observando desde la distancia, sentada cerca de los bancos desvaídos en el tranquilo cementerio, sus ojos observando con entusiasmo a Edmund Drake, el sobrino prodigal, cuyo regreso a St. Mary me había provocado más que una onda de chismes. Ahora había una frialdad en él, una nitidez que no había visto cuando era un niño que recordaba demasiado bien, lleno de energía inquieta, enojo y que elaboraba perpetuamente problemas. Siempre había sido una sombra para la vida cuidadosa de su tía le venía, su esperanza de que la distancia lo mejorara claramente no cumplido, su aparición repentina solo unos días después de su muerte, hacer preguntas puntuales sobre su voluntad y sus asuntos personales, parecía demasiado conveniente. Supongo que hay una voluntad, había preguntado al reverendo Calthrop, después de las oraciones de la tarde. Su voz llevaba esa leve ventaja de derecho a la señorita Marple, que ya había comenzado a encontrar inquietante. El vicario, siempre un hombre de palabras cuidadosas, había respondido con circunspección, confirmando que de hecho había un testamento, pero que su contenido más reciente seguía siendo un misterio, esperando la llegada del abogado. Edmund había asintido, su mirada permanecía en el jardín, una mirada calculadora que se cruzaba con la cara como si estuviera evaluando el valor de todo en su opinión. Cuando la señorita Marple se le acercó, sus suaves pasos amortiguados por la niebla de la tarde, habló con una tranquila simpatía. Debe ser difícil regresar en tales circunstancias, señor Drake, murmuró, su voz gentil pero en capas con una nitidez de conocimiento. Él la consideraba con un fugaz parpadeo de desdén educada, despidiéndola con un asentimiento casi imperceptible. Lazos familiares, continuó, tienen una forma curiosa de revelarse en los momentos más inconvenientes, ¿no crees? Sus palabras no se perdieron en él, aunque decidió no responder, pero la dejó con la inconfundible impresión de que estaba pesando algo en su simple observación. Al día siguiente, la señorita Marple se encontró sentada en el salón de dibujo de la señora Blackwood. Una visita provocada por una urgencia inusual en la invitación de la mujer. El té se sirvió fuerte, amargo, del tipo que parecía coincidir con el borde en el comportamiento generalmente compuesto de la señora Blackwood. Las manos de la mujer temblaron ligeramente mientras vertía, su mirada se lanzó nerviosamente sobre la habitación, sus palabras temblando casi tanto como sus dedos. Le venía. Ella era tan precisa, tan correcta, comenzó la señora Blackwood, su voz apenas por encima de un susurro, pero últimamente, bueno, ella no era ella misma, estaba distraída, escribiendo cartas extrañas, quemando papeles en el fuego, y había esa fotografía, que seguía mirando, llorando, cuando le pregunté, ¿qué estaba mal? Me rompió. La señorita Marple escuchó atentamente, la incomodidad de la mujer revelando más de lo que pretendía. El dolor puede ser curioso, sí, respondió la señorita Marple suavemente, su mente ya se movía más rápido que la conversación, pero tal vez no sea dolor, quizás sea culpa. Los ojos de la señora Blackwood se estrecharon, un parpadeo imperceptible de sospecha, que cruzó su rostro cuando la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, sin ofrecer más palabras, sino dejando que el silencio se estire entre ellos. Más tarde, en el cementerio, la señorita Marple se encontró con el reverendo Calthrop, quien estaba atendiendo a los rododendros recién plantados cerca de la sacristía. El vicario, normalmente tan compuesto, levantó la vista con una leve sonrisa,
aunque no alcanzó sus ojos. La obra de Dios es paciente, dijo, su voz con el peso de sus pensamientos, aunque admito que me enorgullece de estos. La voz de la señorita Marple fue gentil pero sondeando cuando preguntó, «¿Levenia te habló sobre su voluntad?» He oído que estaba considerando los cambios. La vacilación del vicario era palpable. Una pausa que hablaba mucho. Ella lo hizo. Finalmente admitió. Su tono cauteloso. Ella estaba molesta. Habló de errores del pasado, cosas que quería dejar bien. Mencionó a su familia, pero no por su nombre. Solo que había alguien que merecía más que otros. Alguien que no esperaba nada. La mente de la señorita Marple se aceleró. Las piezas comenzaban a alinearse. Susurró a la señorita Marple una tarde, y ella era muy cuidadosa con todo, pero había voces elevadas, intercambios calentados, su y la señora Blackwood. Pensé que era un malentendido, pero ahora no estoy tan seguro. La señorita Marple, como siempre, escuchó con atención, absorbiendo cada palabra, cada parpadeo de emoción, desesperada por el silencio de Levenia, que había sido hecho tan cuidadosamente, metódicamente, no en un ataque de ira, sino en acción fría y deliberada. La señora Blackwood se sentó allí, sus hombros temblando de sollozos tranquilos, su rostro enterrado en sus manos temblorosas. No era el tipo de exhibición que uno podría esperar frente a otros, sin gestos dramáticos, sin espectáculo externo de teatro. Era un dolor crudo, del tipo que viene en el silencio cuando nadie está mirando, cuando no hay necesidad de enmascarar el dolor. La señorita Marple, siempre el discreto observador, ralentizó sus pasos cuando se acercó. Casi había decidido regresar cuando la señora Blackwood, sintiendo su presencia, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, y en ese instante fugaz, la señorita Marple pudo ver la vulnerabilidad, la soledad que estaba tan profundamente oculta debajo del exterior pulido de la señora Blackwood. «Oh», tartamudeó la mujer, ajustando rápidamente su abrigo, tratando de enmascarar la emoción cruda que no tenía la intención de revelar. «Yo acababa de salir por un poco de aire. La casa se siente tan terriblemente vacía. Eso es todo». La voz de la señorita Marple era gentil, comprensiva, pero sus palabras sostenían una capa de algo más, algo agudo debajo de la amabilidad. «Bastante comprensible», dijo suavemente. «El silencio de la ausencia a menudo puede ser más fuerte de lo que esperamos». La señora Blackwood se tocó los ojos con un pañuelo, una sonrisa frágil jugando en los bordes de sus labios, pero la tristeza nunca se fue. «Perdóname, señorita Marple», murmuró, su voz temblando con una emoción apenas controlada. «Por lo general no me gusta hacer una escena». La señorita Marple, siempre compuesta, respondió calurosamente. «Tampoco yo», respondió con una ligereza que desmentía la aguda observación en sus ojos, «pero siempre he encontrado que las lágrimas se encuentran entre las cosas más honestas que poseemos, especialmente cuando las palabras nos fallan». La señora Blackwood asintió rígido, luego se deslizó silenciosamente en las sombras. Su figura desapareció en la luz de la tarde de atenuación. La señorita Marple se detuvo por un momento, al ver desaparecer el débil contorno de la mujer, las preguntas girando en su mente como una niebla que no se elevaría. Lágrimas, sí, pero ¿por qué estaba realmente afligida? ¿O este fue alguien más? Al día siguiente, la inesperada noticia se extendió por St. Mary May como un incendio. Edmund Drake, el sobrino fresco y lejano del difunto Levenia Blackwood, saldría del pueblo al final de la semana. Fue un anuncio que no llegó con una declaración formal, sino en una conversación informal sobre el verde del pueblo, donde Edmund se paró junto a su automóvil, su postura rígida y su voz recortada mientras hablaba con el agente Evans. «Tengo negocios apremiantes en Londres», dijo Edmund,
con un movimiento de su cigarrillo. Tía Levenia no hubiera querido que me demorara innecesariamente. El agente Evans, inseguro de cómo responder, ofreció un vago asentimiento. Por supuesto, señor, murmuró, aunque estaba claro que no sabía cómo manejar la situación, pero estrictamente hablando, aún no hemos cerrado el archivo en su fallecimiento. Una desafortunada caída. No, los ojos de Edmund parpadearon brevemente. Luego respondió en un tono que solo podía describirse como despectivo. Seguramente esa es la teoría predominante, agente. Justo cuando la señorita Marple se acercó, escuchando la conversación, ofreció una sonrisa que apenas llegó a sus ojos. Muy pocas cosas en St. Mary me prevalecen sin más inspección, dijo ligeramente, aunque sus palabras llevaban un peso que permanecía en el aire mucho después de que se hablaron, y algunas caídas, aunque parecen simples, rara vez son tan sencillas como parecen. Edmund, que había estado de pie con los brazos cruzados, dejó caer su sonrisa por un momento. Sus ojos se estrechaban mientras conocía la mirada de la señorita Marple. ¿Crees que hay más que una simple caída, señorita Marple?, preguntó, su voz de repente fría. Oh, siempre creo que hay más, señor Drake, respondió la señorita Marple, con una confianza tranquila. La vida es demasiado compleja para reducirse a la simplicidad. Edmund aplastó su cigarrillo debajo de su zapato pulido con un movimiento repentino y casi violento. Espero, por el bien de todos, que no estamos persiguiendo sombras, dijo, su tono pesado con algo no hablado. No, respondió la señorita Marple sin darse la vuelta, pero el problema con las sombras, señor Drake, es que a menudo señalan lo que está bloqueando la luz. No volvió a mirar mientras se alejaba, pero podía sentir la mirada de Edmund siguiéndola, fría y calculadora. Había algo inquietante en la forma en que parecía tan ansioso por desaparecer, para borrar la situación. Algunas personas, reflexionó, deseaban desaparecer sin dejar rastro demasiado rápido. Más tarde ese día, el agente Evans hizo un descubrimiento, uno que alteraría el curso de la investigación. Mientras clasificaba el gabinete lateral cerca de la escalera en la casa de Miss Pinkerton, lo encontró, una pequeña botella marrón, idéntica a la que se encuentra cerca del cuerpo de la señorita Levenia Blackwood, cuidadosamente escondida debajo de una pila de sábanas plegadas. Esta botella, sin embargo, era diferente. Tenía una etiqueta de receta. La señora Beatrice Blackwood, 15 mg de ayuda para dormir, tome una según sea necesario. Evans trajo la botella a la atención de Miss Marple al día siguiente, su confusión evidente. No entiendo, señorita Marple, dijo, extendiendo la botella, su ceja fruncida. Son las mismas píldoras, seguramente. Pero ¿por qué se encontraría el medicamento de la señora Blackwood entre las pertenencias de la fallecida? La señorita Marple volteó la botella lentamente en sus manos, con los ojos escaneando la etiqueta con una intensidad tranquila. ¿Le has preguntado al respecto? Evans asintió, todavía perplejo. Ella dice que la señorita Levenia a veces pidió una de las píldoras para ayudarla a dormir. Afirma que las mantuvo cerca en caso de que la señorita Levenia la llamara durante la noche. La señorita Marple reflexionó sobre esto por un momento, luego habló, su voz tranquila pero firme. Muy plausible, reflexionó, pero también bastante curioso. Ella giró su mirada al pueblo más allá, donde el viento crujió los setos y el cielo gris de finales de la primavera amenazó con lluvia. Verá, agente, dijo, su voz tomando un tono reflexivo. Levenia era una mujer de hábitos estrictos. Recuerdo, solo recientemente, cómo rechazó el té y las galletas en el círculo de las mujeres porque estaban hechas con margarina. Una mujer tan particular sobre lo que consumió habría tomado el medicamento de otra persona, especialmente de manera tan libre. Evans la miró,
Su incertidumbre se profundizó. No, la señorita Marple respondió suavemente. Ella no lo habría hecho. Aquí hay algo fuera, agente, algo debajo de la superficie que aún tenemos que descubrir. Cuando las palabras salieron de su boca, la señorita Marple no pudo sacudir la sensación de que las respuestas estaban más cerca de lo que parecían, emprendidas a la vista, esperando el momento adecuado para revelarse. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero el rompecabezas completo aún no se había completado. Había sombras persistentes en las esquinas, y la señorita Marple estaba decidida a llevarlas a la luz. Los delicados dedos de la señorita Blackwood temblaron mientras sostenía la carta. Sus labios presionaron en una línea delgada como si se estableciera contra el peso de su contenido. Se sentó allí en la tenue luz, las sombras de la tarde cayendo suavemente sobre la habitación, su mente acelerando. No era la primera vez que recibió una comunicación inesperada, pero esta llevaba el peso de algo mucho más oscuro que mero palabras. La carta, aparentemente de la señorita Lavinia Pinkerton, llegó en un puesto unos días antes de su muerte prematura. Un testamento, vagamente escrito, sin detalles, sin nombres, solo una mención críptica de un cambio en los beneficiarios. Extraño. La señorita Blackwood conocía a la señorita Lavinia durante años, y la naturaleza meticulosa de la mujer era legendaria. Tal documento, especialmente con respecto a su patrimonio, habría sido firmado, sellado y preparado con cuidado, ciertamente no entregado de una manera tan sin ceremonias. 2 días después, el señor Pritchard, el abogado del pueblo, su adelgazamiento gris más desagradable de lo habitual, apareció ante el agente Evans. En sus manos llevaba la misma carta, y era tan perplejo para él como para la señorita Blackwood. Esto, explicó el señor Pritchard, me dejaron preparar un nuevo testamento, pero no hubo seguimiento, no hay segunda copia. Es como si la señorita Lavinia hubiera tenido que hacer un cambio, pero luego desapareció antes de que pudiera completar la tarea. Evans también estaba perplejo, y cuando la señorita Marple vino más tarde esa mañana, le entregó la carta. Su mirada observó los bucles ligeramente redondeados, la presión desigual sobre los descendientes. Era como la señorita Lavinia, pero no del todo. La firma era menos rígida, menos precisa, un intento de imitar, pero la autenticidad había desaparecido. Una falsificación, la señorita Marple reflexionó suavemente, tocando la carta con sus dedos. Es como si alguien estuviera tratando de recrear su escritura a mano, tal vez apresurada, tal vez por miedo. Evans, todavía perplejo, preguntó, ¿crees que estaba destinado a engañarnos para que creyéramos que tuvo un cambio de opinión? La señorita Marple asintió, su expresión pensativa. Precisamente. Pero ¿por qué no hay una visita de seguimiento al abogado? ¿Por qué no hay segunda copia en casa? Si estaba planeando algo significativo, uno esperaría más que una sola nota escrita apresuradamente. La respuesta parecía esquiva, pero la señorita Marple aún no estaba lista para descartar el asunto. Se inclinó más cerca. Su voz era un susurro mientras le devolvía la carta a Evans. La falsificación, agente, es muy parecida al maquillaje. Puede mejorar una semejanza, pero nunca puede capturar la esencia real. Los rumores comenzaron a extenderse, como siempre lo hicieron en el pueblo muy unido de St. Mary Me. La señora Nettleton, sentada en medio de un acalorado juego de puente en el gremio femenino, mencionó casualmente ver a alguien cerca de la casa de la señorita Pinkerton, en la noche del apagón. Un hombre alto, dijo, más alto de lo que era al menos, pero la oscuridad había oscurecido sus rasgos. El comentario pasó sin mucha atención al principio, pero más tarde, cuando la señorita Marple, la señora Nettleton, se volvió más específica. Pensé que era el reverendo Calthorpe.
admitió vacilante, su rostro se enrojeció de incertidumbre. A veces, camina de esa manera, pero no podría decirlo con certeza. La señorita Marple, siempre la cuidadosa oyente, tomó nota de los detalles. Más tarde se acercó al vicario con una pregunta cuidadosamente planteada. Espero que no hayas quedado atrapado afuera durante ese terrible apagón, reverendo. El vicario, realmente sorprendido, sacudió la cabeza. Dios no, señorita Marple. Estuve en el estudio toda la noche. La señora Calrop puede confirmar que, por supuesto, el apagón no me afectó en absoluto, y solo salí brevemente a buscar al perro. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. Había algo en su respuesta que no se sentó bien. La contradicción. Era como si la oscuridad le hubiera hecho olvidar sus propios movimientos. Un rasgo común cuando la gente creía que nadie estaba mirando. Y eso, la señorita Marple sabía, a menudo era cuando eran más peligrosas. El jardín detrás de la cabaña de la señorita Pinkerton, aunque modesto, era meticulosamente cuidado, cada flor y seto en perfecta alineación, al igual que la señorita Pinkerton siempre había mantenido las cosas. Pero fue el agente Evans quien notó por primera vez la irregularidad, una huella de botas fangosa, parcialmente oscurecida por una maraña de hiedra, y los narcisos de primavera, apenas notables a menos que uno mirara de cerca. Llamó a Edmund Drake, la última persona en haber visto a la señorita Pinkerton viva, para examinar la impresión. A primera vista, el partido parecía innegable. El tamaño, la banda de rodadura, incluso la alineación del talón, apuntaba hacia las botas de cuero bien pulidas de Edmund. Evans, sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo, miró hacia Edmund para confirmar, pero la expresión del joven cambió. Sus ojos se oscurecieron con un breve parpadeo de algo inquietante. Una gran coincidencia, murmuró Edmund en voz baja, aunque sus palabras fueron medidas cuidadosamente. Me parece a mí. No, tenía una tendencia a distanciarse de cualquier asociación potencial con la muerte de la señorita Pinkerton, y su comportamiento, como siempre, era demasiado perfecto, demasiado ensayado. Evans, ansioso por precisar algo concreto sobre él, miró a la señorita Marple, que había estado parada en el fondo, observando en silencio. La señorita Marple, sin embargo, no estaba tan segura. Las coincidencias son cosas divertidas, murmuró. A veces nos señalan exactamente dónde necesitamos mirar, pero otras veces, nos llevan por mal camino, y fue entonces cuando ella lo supo. Alguien estaba orquestando este rompecabezas con tan cuidadosa precisión, que cada movimiento parecía calculado para engañar, confundir y desviar la atención de la verdad. Las huellas cuidadosamente colocadas, la letra forjada, las insinuaciones veladas, todo estaba conectado. ¿Pero por quién y por qué? La respuesta, la señorita Marple sintió, estaba más cerca de lo que nadie se daba cuenta. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero solo ella podía ver el patrón, y cuando se reveló, la verdad sería mucho más peligrosa de lo que nadie podría haber imaginado. La señorita Marple se paró a la tenue luz del jardín. Sus ojos se estrechaban mientras examinaba el estampado fangoso. No era tan fresca como esperaba. Los bordes se desmoronaban, casi como si el suelo se hubiera negado a retener la memoria de su intruso. Este jardín, reflexionó en voz baja, no ha visto una gota de agua durante días. El barro es quebradizo, demasiado frágil para ser de ayer. Esta impresión debe ser vieja. Evans se rascó la cabeza, su confusión engrosada. Pero señorita Marple, la impresión de hace días, seguramente 3 o tal vez 4. Ella asintió, pero su mente ya era capaz de iluminar un camino diferente. Sí, pero las impresiones le dicen dónde ha estado alguien, no dónde está ahora. Esta es una desviación sutil,
Una mala dirección destinada a confundir. Evans se dudó, pero siguió su lógica. La idea de falsas pistas establecidas. La aguda mirada de la señorita Marple volvió a la impresión. Es un arenque rojo inteligente, pero sospecho que la mente detrás de este rompecabezas es aún más nítida de lo que inicialmente pensamos. Más tarde esa noche, la señorita Marple se encontró atrapada en su tranquila tormenta de pensamientos habitual. Cuanto más reconstruía, más esquiva se volvía la verdad. Cada nuevo plomo trajo consigo una cascada de duda. La señora Blackwood, acorralada financieramente, tenía el motivo, una necesidad desesperada de mantener su posición social, pero era capaz de asesinar. Su tristeza había parecido genuina, incluso cruda, cuando había llorado en la vicaría. ¿Podría una máscara exterior tan delicada esconder algo tan siniestro? Edmund Drake también fue un rompecabezas. Su posición de conveniencia lo había colocado en el centro de todo, presente cuando era necesario, evasivo cuando se le preguntaba, pero le faltaba la racha viciosa que uno podría esperar en un hombre de ambición. Sus botas habían dejado impresiones en la escena, pero no estaban alineadas con la línea de tiempo crítica, y la falsificación de la carta de Levenia parecía demasiado mal ejecutada para alguien tan calculado como parecía. Luego estaba el vicario, tan gentil y obediente, pero demasiado silencioso sobre ciertos asuntos. La señorita Marple no pudo evitar preguntarse, si hubiera estado cerca de la casa de Levenia esa noche, ¿por qué lo negaba tan firmemente? Estaba tratando de proteger a alguien más, y la propia Levenia, tan meticulosamente controlada, tan metódica en sus formas, ¿qué le había causado de repente un cambio en secreto en sus últimas semanas, un cambio en su voluntad? Su fotografía se fue misteriosamente, enviadas cartas extrañas, fue todo para oscurecer sus intenciones. ¿Qué pasa con Clare, la esquiva sobrina que nunca había sido vista? Su nombre se mencionó solo de pasada, sin cara al partido. Había demasiadas piezas, demasiadas preguntas. Ninguna de ellas se alineó en nada concreto. La señorita Marple vertió su té, sus pensamientos giraban como el líquido oscuro en su taza. Sabía que la culpa a menudo tenía una voz, débil pero allí, un sollozo apresurado, una declaración demasiado segura, un detalle fuera de lugar que nadie más había notado. Alguien se había resbalado, alguien había dejado una pista a la vista sin sentido, y ahora dependía de ella escuchar lo suficiente como para escucharlo. Al día siguiente, mientras el pueblo se topaba de su manera tranquila habitual, Miss Marple buscó los registros de la parroquia. No era un acto de curiosidad inactiva. No, ella necesitaba algo más. Allí, en la tinta que se desvanece de los viejos troncos bautismales, lo encontró. Beatrice Blackwood. El nombre se destacó como una figura solitaria en una niebla, no por sus conexiones obvias, sino por la omisión de un detalle vital. La señora Blackwood había afirmado haber llegado a St. Mary Me por un camino diferente, pero la verdad era mucho más oscura. Beatrice había sido empleada como asistente de matrona en la casa de St. Mildred para el Frágil, un lugar que había sido cerrado hace años después de un escándalo que nunca se había explicado por completo. Negligencia del paciente, muertes extrañas. Los rumores habían insinuado verdades más oscuras, pero nadie se había atrevido a investigar más. El hecho de que la señora Blackwood nunca hubiera mencionado este capítulo en su pasado, nunca hubiera respondido una palabra al respecto, era un rompecabezas que la señorita Marple no podía ignorar. La fachada limpia de la señora Blackwood se estaba despegando, poco a poco, revelando un pasado que esperaba enterrar. Algo en ella mantuvo sus secretos cerca, y la señorita Marple tenía la intención de descubrir qué era ese algo,
sin importar cuánto tiempo tomara. El peso del misterio no resuelto colgaba grueso en el aire, y la señorita Marple se sentía segura ahora. Había más en esto que una mera casualidad. Alguien había estado jugando un juego peligroso, y había cometido un error crucial. Habían subestimado la nitidez de la mente de la señorita Marple. La señorita Marple se sentó en silencio en su modesto salón. El débil zumbido del pueblo afuera apenas alcanzó sus oídos mientras bebía su té. Sus pensamientos a la deriva entre los extraños eventos que se habían desplegado en los últimos días. Ahora estaba claro para ella que cada pieza de evidencia apuntaba hacia algo mucho más intrincado que una simple tragedia doméstica. Había demasiadas verdades veladas, demasiadas sombras y sin embargo, el corazón del misterio seguía siendo enloquecedor. La señora Blackwood, a pesar de su aparente angustia, sostuvo un secreto en el cierre de su mano, un viejo secreto empañado, atado a los delicados hilos de su pasado. ¿Qué había escondido con tanto cuidado? La mente aguda de la señorita Marple se aceleró, recordando la foto que faltaba en el manto de Lavinia Pinkerton. La única foto que Lavinia había apreciado más, la fotografía de Clare, la niña que había criado, y tal vez la que realmente había significado para heredar su patrimonio. Una tranquila inquietud se asentó sobre la señorita Marple, mientras pensaba en la extraña desaparición de esa fotografía, que siempre había parecido una parte de la vida de Lavinia, escondida perfectamente dentro del arreglo de encaje y flujo de encaje en la repisa. ¿Por qué desaparecería justo cuando el asunto de la propiedad de Lavinia estaba llegando a la vanguardia? ¿Qué se estaba ocultando debajo de las superficies pulidas de la calma llena de chismes del pueblo? Fue durante una de sus muchas conversaciones tranquilas con la siempre charladora señora Partridge, que parecía saber más de lo que se dio cuenta, que un fragmento crucial de información se colocó en su lugar. Lavinia había estado escribiendo cartas privadas, escritas a mano y selladas. La señora Partridge la había visto publicar estas cartas, en lugar de confiarlas al correo local, hablando en un tono que sugirió algo pesado, algo urgente. «Tengo una carta que enviar a alguien que debe saber la verdad», dijo. Las palabras crípticas se aferraban a la mente de la señorita Marple como el aroma del viejo papel, insinuando que el poderoso secreto de Lavinia había tenido la intención de compartir antes de su muerte inoportuna. Fue entonces, en el resplandor parpadeante del hogar en la casa de Lavinia, que la sospecha de la señorita Marple se agudizó como el borde de un cuchillo. La ardiente resolución de Lavinia no había sido sobre la calidez de la comodidad. Se trataba de mantener los secretos de los que amaba y temía que más ardía brillante, tal vez lo suficiente como para dejar a alguien más en la oscuridad, para siempre. Sabía que sería silenciada antes de que la verdad pudiera escapar de sus labios. La señorita Marple no pudo evitar preguntarse si la fotografía cuidadosamente oculta, la escritura y las cartas eran parte de un juego delicado. El miedo de Lavinia, palpable incluso para aquellos que habían estado cerca de ella, no nació de sospecha, sino uno forjado por una certeza tranquila y terrible. Ella había sabido lo que venía, y no fue un mero accidente. Alguien había estado mucho más interesado en mantenerla en silencio, y por una razón que se extendía mucho más allá del alcance de los susurros de la aldea. Cuando la señorita Marple se sentó en la habitación fría y silenciosa, comenzó a reconstruir los momentos finales que condujeron a la muerte de Lavinia. Cada puntada, cada susurro, cada mirada fugaz, revelando un tapiz más grande, uno que insinuó la traición, un resentimiento profundamente arraigado, y un juego inteligente donde incluso los más confiables podrían ser los perpetradores. La verdad, como siempre, era más peligrosa de lo que cualquiera se dio cuenta,
y la señorita Marple era la única que realmente entendía su peso. Ella era, después de todo, la guardiana del silencio entre las palabras. El fuego crepitó en el hogar, lanzando largas sombras a través de la habitación, pero fue la ceniza debajo del póker la que mantuvo la atención de la señorita Marple, mientras recuperaba cuidadosamente los restos quemados de lo que una vez fue una carta. Podía sentir el calor de la verdad ardiendo justo debajo de la superficie. Los delicados fragmentos de papel carbonizado se desmoronaron entre sus dedos, y ella se alejó suavemente de los escombros con su pañuelo, revelando algunas palabras aferradas obstinadamente a los bordes quemados. El hijo de mi hermana difunta. Clare debe ser contado. El cambio de abogado. Allí, en el negro, la señorita, un nombre que había largado de su recuerdo, aclarado. Tonos, ahora resurgiéndose como un espectro del pasado. Su aliento se aceleró, un cambio sutil, pero revelador en su comportamiento generalmente compuesto. Levenia lo había sabido todo el tiempo. Había planeado hacer una corrección final, para corregir un error que había festinado durante demasiado tiempo. Su voluntad había sido clara en la intención. Clare debía heredar, no Edmund con sus sonrisas sinceras o la señora Blackwood con su aire de control silencioso. Sin embargo, la carta nunca había sido publicada, ¿verdad? Alguien se había asegurado de eso. Alguien que había sabido sobre Clare, había sabido sobre la tranquila rebelión de Levenia, y había hecho todo lo que estaba en su poder para evitar que se revelara. Quien haya sido el último en ver los asuntos privados de Levenia, no solo la habían mantenido en secreto, sino que lo habían extinguido, dejando solo los rastros más débiles de una verdad demasiado peligrosa para dejar respirar. Cuando la señorita Marple dobló los fragmentos restantes de la carta, su mente se aceleró. Recordó a la hermana menor de Levenia, la delicada niña llevada hace tantos años. Su vida se interrumpió por una enfermedad, el niño llevado por parientes lejanos a algún rincón lejano de Europa. Clare, la apreciada sobrina de Levenia, siempre había sido el heredero en espíritu, pero no fue hasta ahora que la señorita Marple entendía completamente hasta qué punto Levenia había estado dispuesta a llegar a hacerlo oficial. Cuanto más se junta la señorita Marple, más podría ver los ángulos agudos del motivo. Los motivos de Edmund eran obvios. Tenía demasiado que ganar, pero había sido ciego a la existencia de Clare, ciego a la única persona que podía robarle todo. La señora Blackwood, por otro lado, había visto la carta, había sentido los temblores del cambio mucho antes de la muerte de Levenia, y tal vez ella había sido la que lo interceptó. Una mujer que había permanecido justo debajo de la superficie de la vida de Levenia, siempre presente pero que nunca era parte de ella. La señora Blackwood había sabido. Las señales estaban allí, muchos gestos suaves, demasiadas respuestas ensayadas, demasiados momentos en que los ojos parpadearon con culpa demasiado rápido para que fuera algo más que miedo. La señorita Marple siempre había estado en sintonía con estas pequeñas señales, estas traiciones tranquilas, y ahora estaba claro la señora Blackwood tenía mucho que perder. ¿Pero qué temía ella? La herencia, quizás, pero había algo más profundo, algo vinculado a la identidad misma de las personas involucradas. No se trataba simplemente de dinero o propiedad, se trataba de control, sobre reescribir la narrativa de sus vidas. Clare había sido borrado de la historia, su nombre limpio, su lugar legítimo en el mundo de Levenia, amenazó. Sin embargo, aquí estaba, persistente en las esquinas, esperando ser descubierto. La fotografía, la carta, las extrañas precauciones que rodean las pertenencias personales de Levenia, todo contó una historia. La señora Blackwood, que una vez había servido en silencio y obediente, en el fondo,
Había temido lo que traerían las decisiones finales de Levenia. Se había considerado segura, su posición segura, hasta que la sombra del regreso de Clare se alzó en el horizonte. La verdad, nunca fue tan simple. La señorita Marple lo sabía. Fue enterrado, escondido, dejado a arder debajo de la superficie, y ahora, estaba aumentando como el humo, revelando el miedo que había llevado a tantas acciones de las que pronto lamentarían. La señora Blackwood había protegido los secretos de Levenia, pero al hacerlo, se había revelado. Ella ya no era la observadora tranquila, ella era la orquestadora de un juego más oscuro y peligroso, uno en el que el acto final y honesto de Levenia fue el primer movimiento. La verdad, no solo había sido enterrada, sino que se había extinguido. Ahora estaba lista para arder una vez más. La señorita Marple se sentó junto al fuego atenuado, el calor de la habitación contrastando bruscamente con el frío helado de la verdad. Si ahora se desplegaba en su mente, el crimen, reflexionó, no había nacido de malicia ni odio. No, fue la desesperación de una mujer, acorralada por el paso del tiempo, y la relevancia que se desvanecía, lo que la había llevado a un acto tan extremo. Una vida formada por el silencio, las paredes se acercaron hasta que no hubo más remedio que borrar la evidencia que amenazó con interrumpir el delicado equilibrio. Pero la señorita Marple sabía mejor que la mayoría la verdad, como una sombra, no podía permanecer oculta para siempre. Siempre encontraba una manera de emerger. Miró hacia la chimenea donde los fragmentos del pasado aún permanecían, los bordes carbonizados de la carta se revelaban lentamente, susurrando los secretos que habían sido obligados a mantener. Podía escuchar el suave crujido del fuego cuando la habitación se quedó en silencio. Este no era un misterio resuelto por la fuerza, sino por una comprensión tranquila. La señorita Marple nunca había creído en confrontaciones contundentes. Había aprendido hace mucho tiempo que las confesiones más profundas no provenían de las amenazas, sino del toque suave de la empatía. Esa tarde, le había pedido al agente Evans que organizara una reunión simple, sin citación formal, sin preguntas agudas, solo té y la compañía de aquellos que habían estado tan cerca de la vida de Levenia. Edmund Drake llegó con el más débil aire de aburrimiento, sus zapatos pulidos haciendo clic contra el piso. Sus ojos escaneaban la habitación como si ya estuviera seguro de que era intocable. La expresión del reverendo Calthrop era de preocupación tranquila, pero sus ojos traicionaron un parpadeo de inquietud. La señora Partridge no pudo ocultar la emoción en su mirada, sintiendo que algo estaba en marcha, mientras que la señora Blackwood entró al final, su máscara de compostura habitual todavía en su lugar, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su chal. La señorita Marple los saludó a todos con su calor habitual antes de tomar asiento junto al fuego, la atmósfera llena de tensión tácita. Estaba pensando en Levenia hoy, comenzó suavemente, la habitación colgaba de ella, cada palabra. Particularmente esa fotografía que mantuvo en el manto de su difunta hermana y querida Little Claire. Hizo una pausa, dejando que el nombre demorara en el aire como una pregunta. La señora Blackwood se puso rígida, sus dedos se apretaron alrededor de su taza de té. ¿Lo recuerdas, no? La señorita Marple continuó, su voz gentil, casi cariñosa. Venían, ya sabes, justo antes de que Levenia muriera. La habitación parecía contener la respiración. La cara de la señora Blackwood seguía siendo una máscara cuidadosa, pero el ligero temblor de su mano la regaló. Y luego, dijo la señorita Marple, casi con naturalidad, estaba la carta, la única que Levenia le había escrito a Clare, la que nunca la alcanzó. Los ojos de la señora Blackwood parpadearon hacia el pequeño paquete que Miss Marple había puesto sobre la mesa, envuelto en lino, delicado y antiguo. La señorita Marple
lo desplegó con una precisión lenta, revelando los bordes quemados de los fragmentos de la carta, rizando hacia arriba como las últimas huellas de un secreto demasiado largo enterrado. Estos, continuó la señorita Marple, su mirada, nunca dejó a la señora Blackwood. Encontré en la chimenea. Lavinia le había escrito a su sobrina, a Clare. Tenía la intención de encontrarla, traerla de vuelta a su vida. La voz de la señorita Marple se volvió más suave, pero el peso de sus palabras solo parecía profundizar el silencio en la habitación. Creo que se arrepiente. Años de silencio entre ellos, y al final, un deseo de hacer las cosas bien. Quería darle a Clare lo que era suyo por derecho de nacimiento. No Edmund, no la señora Blackwood. Pero alguien no quería que eso sucediera. Alguien no podía soportar ver que el futuro sucediera, por lo que se aseguraron de que esa carta nunca fuera publicada. Se aseguraron de que Clare nunca supiera la verdad. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones se quedaran pesadas en el aire. ¿Y cuánto más están dispuestos a ir para asegurarse de que se aferren a lo que piensan que es suyo? El silencio en la sala se volvió palpable, entre ellos, tan inevitable como el amanecer. La mirada de la señorita Marple nunca vaciló mientras hablaba. Su voz era un susurro delicado en el silencio grueso y sofocante que colgaba en la habitación como una nube de tormenta. Se dobló las manos en su regazo, el peso del momento presionando hacia abajo en cada uno de ellos, cada palabra que hablaba imbuida de la gravedad de una revelación que era casi demasiado para soportar. Si Clare hubiera recibido esa carta, murmuró. Sus ojos se estrechaban muy ligeramente. Me atrevo a decir que habría regresado, y la voluntad de Lavinia, ya que se ha modificado, ha dado un giro muy diferente. Hizo una pausa, permitiendo que el impacto de sus palabras se asentara sobre el grupo. El aliento de la señora Partridge atrapó en su garganta, pero fue la señora Blackwood quien tuvo la reacción más visible. Su cara una vez compuesta parpadeó con un breve temblor de miedo, casi imperceptible. La señorita Marple vio esto con una expresión de conocimiento. Pero ya ves, continuó suavemente, su voz aún más baja. Clare nunca recibió esa carta. Alguien la interceptó. Alguien que conocía su importancia. Alguien que entendía lo que significaría para el futuro de Clare, y que no podía permitirse el lujo de tener ese futuro amenazado. Una ingesta aguda, casi inaudible, de la señora Blackwood confirmó la sospecha de la señorita Marple. Sus ojos no conocieron al detective. En cambio, revolotearon a su regazo, las manos ahora temblando en un intento inútil de mantener una apariencia de control. Usted, la señora Blackwood, dijo la señorita Marple, las palabras que colgaban como una mortaja en el aire, es la que tomó esa carta. La quemaste. Quitaste la fotografía. Los labios pálidos de la señora Blackwood se separaron, pero no llegaron palabras. El detective continuó, implacable pero gentil, y cuando Lavinia insistió en publicar otra carta a la mañana siguiente, sabía que no podía permitirlo. No podría arriesgar el regreso de Clare. Sabía lo que eso significaría, su comodidad, su posición, todo lo que había trabajado se desgarraría, y no le quedaría nada más que la realidad fría de su propia insignificancia. La habitación parecía congelarse, el aire lleno del peso de la verdad que ahora colgaba en la habitación. Esperaste el apagón, dijo la señorita Marple, su voz casi tierna, pero inquebrantable. Conociste su rutina, sabías cuándo bajaría las escaleras, tal vez con su borrador dormido en la mano, y luego, cuando llegó al cuarto paso, golpeaste, la empujaste, y luego arreglaste la escena, con cuidado, metódicamente al calentador, creando confusión, y dejando que la oscuridad fuera el descanso. Las manos de la señora Blackwood ahora estaban apretadas fuertemente juntas,
su cuerpo rígido cuando la verdad se estrelló contra ella. Sus ojos estaban muy abiertos, brillantes con lágrimas sin derramarse, pero no surgieron disculpas, ni súplica de misericordia. La voz de la señorita Marple se suavizó, pero la finalidad de sus palabras no dejó espacio para la duda. Ella no murió solo por la caída, susurró la señorita Marple. Ella murió por la traición, la tranquila y fría traición de la confianza. Y eso, dijo, sus ojos se encontraron con la señora Blackwood con claridad penetrante. Fue la más cruel de todas. La habitación cayó en un silencio pesado, roto solo por el débil crepitante del fuego, ya que la pieza final del rompecabezas cayó en su lugar, sus bordes afilados cortando la fachada que la señora Blackwood se había construido tan cuidadosamente. La habitación colgaba pesada con palabras tácitas, la tensión lo suficientemente gruesa como para sentir que estaba presionando contra cada pared. La voz de la señorita Marpe atravesó la quietud. Sus ojos nunca dejaron a la señora Blackwood, cuyas manos pálidas y temblorosas se aferraron a su regazo como para estabilizarse contra la tormenta que se aproximaba. No había contusiones, dijo la señorita Marpe, su tono tranquilo, pero cargado con una certeza innegable. No hay marcas de lucha, no necesitabas pelear con ella, solo un pequeño empujón calculado, lo suficiente como para enviar a Levenia bajando por las escaleras, y cuando se quedó quieta, tomaste un momento, el calentador de gas, encendido con una precisión tan deliberada. Un murmullo se extendió por la habitación. Los ojos del agente Evans se estrecharon, su confusión parpadeando, pero la señorita Marple no ofreció ninguna explicación al principio. En cambio, dejó que el silencio se estirara, el peso de sus palabras colgando entre ellas. Al iluminar ese calentador, continuó, su mirada implacable, creaste una red de confusión. La calidez de la habitación, esa falsa sensación de vida persistente, esta ilusión de que Levenia había estado viva mucho más tiempo de lo que realmente era. El médico no lo cuestionó, nadie lo hizo. Pero yo lo hice. Hizo una pausa, un parpadeo de algo profundo en sus ojos, mientras se dirigía para dirigirse a los demás, pero la señora Blackwood parecía atrapada en su propia batalla interna. Levenia nunca usó ese calentador, dijo la señorita Marple en voz baja. No una vez en todos sus años. No podía soportar el olor, siempre confió en la calefacción central. Pero allí estaba, iluminado, una onda de realización pasó por la habitación cuando la cara de la señora Blackwood se apretó, pero aún así, no dijo nada. Solo alguien que conocía la casa íntimamente, que entendía la rutina por dentro y por fuera, podría haber orquestado tal escena con tal sutileza. Los ojos de la señorita Marple nunca dudaron de la señora Blackwood, cuya cara había comenzado a perder la compostura. Y luego, agregó la señorita Marple, su voz aún más suave, pero llena de finalidad tranquila, llegamos a la fotografía faltante. Esa imagen con marco de plata, siempre en su lugar, de la hermana y la pequeña Clare de Levenia, sonriendo en el banco del jardín, no es notable en sí misma, a menos que supiera lo que representaba. Ella dejó que el silencio se profundizara, observando el parpadeo de la incomodidad en los ojos de la señora Blackwood, pero desapareció. No, continuó, no fuera de lugar, no olvidada, pero se eliminó deliberadamente. Edmund cambió incómodo, su inquietud palpable, pero la señorita Marple descartó sus pensamientos con una mera mirada. Levenia había estado hablando de su hermana nuevamente, dijo la señorita Marple suavemente, pero con un borde de la verdad que atravesó la habitación. Ella se había estado reconectando con el pasado, reflexionando, tal vez incluso lamentando, no escondiéndose de ella, y sin embargo, eliminó esa foto, no por sentimentalismo, sino por miedo,
miedo a lo que revelaría. Esa fotografía habría vinculado a Clare con las intenciones de Levenia, a la verdad. La verdad, significado la verdad, y el momento de la verdad, había sido el momento en que se había mostrado el soliquetador, o peor, aclare, innegable. La señorita Marple se detuvo, sus ojos fijos en la señora Blackwood, mientras el peso de sus palabras se asentaba como una tormenta en el horizonte. No solo lo escondiste, lo borraste, te compraste tiempo, esperando que antes de que la verdad te alcanzara, todo estuviera enterrado. La cara de la señora Blackwood se arrugó, una mezcla de dolor y algo más oscuro que pasaba a través de su expresión. Se me fía tal vez, o la aguda de arrepentimiento demasiado tarde. La voz de la señorita Marple se suavizó, sus palabras ahora más un reflejo de comprensión que la condena. No fuiste malvada, señora Blackwood. Estabas asustada, pero el miedo, cuando te retorcía los celos y la necesidad de supervivencia, puede llevar incluso a las personas más decentes a actos de traición impensable. Su mirada se suavizó, y por el momento más breve, parecía que podría ofrecer un poco de compasión, pero su enfoque se agudizó una vez más. Levenia amaba el orden, en su casa, en su jardín, en su vida. Y ahora, dijo, su voz, tranquila pero resuelta, esa orden ha sido restaurada, no a través del caos, sino a través de la verdad, incluso si esa verdad vino envuelta en silencio y sombras. Los hombros de la señora Blackwood se desplomaron, los últimos vestigios de resolución se desmoronaron cuando finalmente susurró, su voz, temblando con lágrimas sin derramarse, no quise, solo quería detenerlo, para retrasarlo. No pensé que llegaría a esto. Su voz vaciló, apenas por encima de un susurro. La señorita Marple, tranquila como siempre, no dijo nada a cambio. Lo había visto antes, el momento en que la culpa consumió la resolución, cuando el miedo se convirtió en tristeza, y cuando el peso de las acciones ya no podía ser negado. El reverendo Caltrop dio un paso adelante, su rostro lleno de simpatía tranquila. Elegiste mal, dijo suavemente, su voz gentil, pero firme. Pero no estás sola en eso. La señora Blackwood asintió, sus ojos vidriosos, su espíritu roto. Pensé que si pudiera comprar más tiempo, si pudiera encontrar una manera de detenerlo, se fue, su voz temblando. El tiempo, la señorita Marple sabía, ya se había escabullido de ella. El tiempo, a pesar de todo su poder, fue algo que nunca esperó, no por miedo, no por arrepentimiento. Y en el terror de la señora Blackwood, ella había elegido el silencio, esperando que pudiera escapar de lo inevitable. La habitación se había vuelto insoportablemente quieta, el aire lleno de anticipación, y el tenue aroma de algo tácito. La señora Blackwood, con las manos temblorosas, se enfrentó a la multitud reunida, cada ojo sobre ella, como si esperara lo impensable. Las palabras de la señorita Marple habían tocado un acorde, resonando con una verdad innegable que nadie podía ignorar. El calentador de gas, anteriormente un punto de confusión, de repente tenía sentido, no era simplemente un detalle pasado por alto, era la clave de la red de engaño. El calor de la habitación, tan cuidadosamente orquestado, dijo una mentira. Levenia no había estado muerta mientras la escena sugiriera, había sido asesinada, no por una fuerte confrontación, sino a través de una manipulación tranquila y deliberada. La señora Blackwood, atrapada en su propia red, estaba congelada, su rostro pálido, su mirada nunca conoció a los ojos de nadie. La fotografía faltante, tan inocua en apariencia pero tan condenatoria en su ausencia, reveló el verdadero motivo. La hermana de Levenia, la que temía la señora Blackwood, era un hilo en una historia que pensaba que podía desentrañarse antes de que alguna vez la alcanzara. Pero no, la imagen faltante,
había sellado el destino de la única persona que había visto demasiado. El desmoronamiento final se produjo cuando la señorita Marple, suavemente, casi misericordiosa, reveló el corazón retorcido del asunto. La señora Blackwood no era malvada, no de verdad, había sido impulsada por un terror más paralizante que malicia, por ser eclipsada, borrada, olvidada a raíz de la floreciente reconexión de Levenia con el pasado. Las lágrimas que se derramaron no eran para el espectáculo, eran las lágrimas de una mujer que se había dado cuenta demasiado tarde de que el silencio al que se había aferrado, el secreto que había nutrido, le había costado más de lo que podría pagar. Y así, cuando el agente Evans la llevó, no había ira en la habitación, solo el extraño y tranquilo dolor de una verdad que finalmente se había liberado. Pasaron las semanas antes de que Clara Whitmore, con un aire de reacia gracia, llegara a Stemmermy. Los aldeanos se dieron cuenta, pero nadie podía decir con certeza si la estaban mirando con lástima, o con un reconocimiento tácito del peso que llevaba. La casa, ahora su herencia, era un extraño e inquietante recordatorio de una vida que nunca había conocido completamente. La señorita Marple la conoció en la estación, y el intercambio fue suave, gentil, la forma en que los viejos amigos podrían hablar después de años de silencio. Clare no había sido consciente de las cartas que su tía había escrito, pero la señorita Marple sabía, a veces las verdades se pierden en tránsito, a veces son silenciadas por las manos del destino. Edmund Drake, una vez tan seguro de su lugar, había desaparecido sin rastro, su partida apenas comentada. La casa pasó de una mano a otra, el nombre Whitmore ahora adornando la puerta en lugar de Pinkerton. Sin embargo, en el cambio tranquilo, había una sensación de justicia, no en las fuertes declaraciones de triunfo, sino en el sutil cambio de manos, el suave susurro de un legado recuperado. La ciudad, ahora con el aire de la normalidad restaurada, reanudó su ritmo constante, como si nunca hubiera ocurrido nada para perturbar su paz. Los aldeanos ya no miraban a la señorita Marple con mera curiosidad, sino con un reconocimiento tranquilo y respetuoso. Ella no era solo la observadora vieja e inofensiva, sino que habían visto de lo que era capaz cuando se trataba de desenterrar la verdad. No era ruidoso o dramático, pero de su manera tranquila y sin pretensiones, había desentrañado un misterio tan profundamente enterrado en los huesos de sus vidas, que nadie podría haberlo anticipado. Una noche, mientras la luz disminuía y las sombras se extendían sobre el jardín, la señorita Marple se sentó con el reverendo Calthrop, reflexionando sobre los extraños caminos enredados que el miedo y la desesperación pueden tomar. Nunca fue el odio lo que la llevó, reflexionó la señorita Marple, su voz baja, casi meditativa. Era el miedo, del tipo que roe en silencio a tu corazón, el miedo a quedarse atrás, de convertirse en un fantasma en tu propia vida. Siempre es el silencio, los tranquilos que necesitas ver, no gritan, se agitan en la oscuridad, hasta que un día, cuando están listos, atacan. El miedo, ¿ves?, es mucho más peligroso que el odio. El vicario asintió, entendió más de lo que le importaba admitir. Se sentaron allí en el jardín, el peso de su conversación colgando entre ellos, sabiendo que algunas cosas nunca están realmente terminadas, solo se ponen a descansar. Él le ofreció otra galleta, aunque ella declinó cortésmente, una suave sonrisa en sus labios. Creo que, agregó, su voz apenas por encima de un susurro, que al final, Levenia podría haberla perdonado. Sus palabras llevaban peso, una comprensión tranquila, como si hubiera visto suficiente naturaleza humana para saber cuán profundamente el miedo podía dar forma a una persona. Levenia, que había tenido tanto miedo de ser olvidada,
podría haber visto ese mismo terror en la señora Blackwood. El jardín parecía estar de acuerdo con un sutil susurro de hojas, como si la naturaleza misma reconociera la complejidad de la emoción humana. La señorita Marple, siempre reflexiva, se puso de pie, su delicado marco lanzando una larga sombra en la suave luz de la tarde. Ella enderezó su blusa, preparándose para regresar a sus queridas rosas. Las luces en la vicaría parpadearon, luego se estabilizaron en un brillo cálido. Santa María, después de todo, ya no estaba envuelta en la oscuridad, no en ningún sentido de la palabra. Los rincones tranquilos del pueblo habían susurrado verdades de las formas más inesperadas. En esos momentos silenciosos, la señorita Marple había reunido algo mucho más profundo que la búsqueda habitual de la justicia, una tranquila revelación de la fragilidad humana. No fue el odio o la codicia lo que había llevado a un crimen tan meticulosamente escenificado, sino algo mucho más crudo: el miedo. Miedo a quedarse atrás, de desvanecerse en la oscuridad, de perder el lugar de uno. La señora Blackwood, a pesar de todas sus fallas, no era una villana en el sentido tradicional, era una mujer aplastada lentamente bajo el peso de una sociedad que la había dejado atrás. Su sensación de seguridad se erosionó lentamente. Al final, se aferró a la vida que pensó que merecía, y en su desesperación, truzó una línea que nunca podría deshacerse. La señorita Marple no había perseguido la justicia con fuerza, sino que había permitido que la verdad saliera a su propio ritmo, como la luz del sol que rompía una niebla. Fue este paciente y sutil desentrañamiento lo que hizo que la brillantez de Miss Marple fuera tan única. Ella entendió que la maldad no siempre nace de malicia, a veces nace de pánico tranquilo, el miedo a ser olvidado, el temor de ser irrelevante. Si hubieras estado en el lugar de Levenia, sabiendo que alguien cercano podría traicionarte por miedo, ¿podrías haberlo visto venir? ¿Y qué hay de Clare, que lo heredó todo? ¿Alguna vez necesitaba saber la verdad plena del pasado de su tía, o la ignorancia fue una bendición en este caso? ¿Qué opinas? ¿Se merecía la señora Blackwood simpatía, o se sirvió justicia con razón? Comparte tus pensamientos y teorías a continuación, y no te olvides de responder a la pregunta misteriosa. Tus ideas siempre provocan una conversación tan reflexiva. Si disfrutaste de regresar al mundo de Miss Marple, lleno de un drama tranquilo y complicados rompecabezas, asegúrate de suscribirte para obtener más historias como esta. Y si conoces a alguien que aprecia la ficción criminal antigua, la comodidad británica, o los ingeniosos whodunits, comparte esta historia con ellos. Siempre es más divertido resolver misterios juntos. Gracias por mirar, y hasta la próxima vez. Mantén los ojos abiertos. La pista más pequeña a menudo oculta el secreto más grande.